Buenas noches, Vamos, licenciada. buenas noches, Anabeli, indicándoles que hoy no nos va a poder estar ayudando nuestra auxiliar Mariana. Entonces estoy esperando que se una a nosotros Jonathan Tesen, que es... Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Ya se encuentra por acá, licenciada. Jonathan. Mucho gusto, Jonathan. Mucho gusto, licenciada. Es Estoy quien para nos va apoyarle a a usted. auxiliar. Gracias, Jonathan, muy amable, bienvenido sea y mucho gusto conocerlo. Es quien nos va a estar ayudando la noche de hoy con ahí unas diapositivas que tenemos para proyectar. Pero antes de empezar, los anuncios. Bien, les comento que pues ustedes saben que pues toda esta semana me he encontrado padeciendo fuertes quebrantos de salud. Estoy padeciendo de influenza. No los voy a poder acompañar el día de mañana en el examen parcial, que es presencial. Me va a representar otro colega catedrático y abogado que pues también está dando clases en la preespecialización. No sé qué curso es el que está dando él. Y es el que va a estar presente el día de mañana. Yo voy a dar el aviso respectivo a la autoridad competente, pero eso no quiere decir que pues no, el examen no se va a realizar. Por supuesto se va a realizar, es en el salón 107 del edificio S2. Es ahí en donde va a ser el examen. Por favor, tomen nota. De todas formas, yo lo voy a postear en el Classroom, salón 107 del edificio S2. Ahí va a estar con ustedes el licenciado Daniel Salazar, que también es catedrático de preespecialización. Y es él quien les va a pasar los exámenes y va a ser él el que se va a quedar con los exámenes y es él el que me los va a entregar. Así es de que me preguntaba alguien por ahí qué es lo que va a entrar mañana. Vamos a examinarnos únicamente sobre nuestra Declaración Universal de Derechos Humanos y yo les posteé para ello la declaración en el Classroom y también las diapositivas que les indiqué. Yo, déjenme decirles que tengo, si me permiten un momentito. Estamos. En cuanto a materia de derechos humanos, sí, y que es de donde he estado, pues, obteniendo información para nuestra clase, pues sí tengo bastante material. Tengo diálogos jurisprudenciales de derechos humanos, documentos en materia de derechos humanos en el sistema interamericano. Pues tengo otros compendios que los obtuve precisamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bastante legislación, mucha información, obviamente, que pues por la era en la que nos encontramos, pues mucha información conforme he estudiado, ¿verdad? Mucha información nos las hacen obtener por los medios electrónicos y desafortunadamente estos libros yo no puedo de alguna manera reproducirlos por lo que implica, pues, la destrucción de los mismos. Por ello, en cuanto al examen de mañana, las diapositivas que yo les posteé, pueden leerlas, pueden estudiarlas y su convención americana, que es lo que a mí más me importa, porque de ahí es donde se desglosa todo lo que pues es lo que vamos a hacer.
a continuar aprendiendo en estas clases y que es de lo que hablaba el licenciado el día de antier, lo que hablábamos el día de ayer y lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, para la pregunta de la persona que lo preguntaba hoy en el tablón del Classroom, estudien bien su Convención Interamericana de Derechos Humanos, sus diapositivas que les posteé. Los demás convenios y tratados que posteé el día de hoy son para efectos de la clase de hoy y otro examen que yo les voy a realizar el otro viernes. Ese examen va a ser virtual porque pues no se nos ha permitido hacer un examen físico, presencial. Pues a mí se me indicó que era un examen de 50 puntos, pero creo que 50 puntos es muy riesgoso y pues una zona de demás, pero también se me indicó que se debía hacer exposición por parte de ustedes, pero honestamente, compañeros, creo que aquí la que tiene que dar las clases soy yo, y que es mejor que ustedes aprendan de las personas que tienen más conocimiento de esto, ¿verdad? Y para eso les comento que el lunes vamos a tener a una invitada especial, es la licenciada Carol Martínez, que es jueza del Tribunal de Sentencia de Femicidio del municipio de Departamento de Totonicapán. Entonces, ella nos va a hablar de derechos humanos en enfoque de género para que ustedes pues aprendan de ese lado de derechos humanos. También vamos a tener, todavía no me han asegurado que otro día de la otra semana o de la otra antes de que termine el curso, vamos a tener a un magistrado de sala de familia para que nos hable también desde un punto de vista de derechos humanos, desde un punto de vista de niñez. Entonces, son puntos de vista que, pues, ahí sí que, como les digo, ¿verdad? Ustedes aquí vienen a aprender, no es bueno, obviamente, que ustedes lean, que investiguen, pero es tan poquito el tiempo que tenemos para este curso que es mejor que lo mucho o poco que sabemos, ustedes lo aprendan de nosotros. Entonces, el otro viernes va a haber otro examen y lo vamos a hacer en línea. Así es de que los tratados y convenios que yo les posteé hoy son para efectos del otro curso. También les posteé un link de YouTube, una entrevista de un podcast que se llama Más Allá del Rosa, una entrevista que creo que la subieron ayer o antier, realizada a la señora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, en donde habla pues de su historia, ¿verdad? Y pues habla algunas cuestiones de discriminación y lo vamos a hablar un poquito en esta clase, pues espero que nos dé tiempo. Entonces vamos a iniciar, les agradecería su atención y su comprensión. Qué bueno, Gabriela, que ya la haya visto. El resumen es el de la clase de licenciado. No, eso no lo vamos a tomar en consideración. Vamos, después voy a ver sus preguntas para que no nos atrasemos más. Por favor, Jonathan, iniciamos, si fuera tan amable. Con gusto, licenciada. Ahorita voy a compartir. No sé si ven la pantalla. No. No, ahorita voy. Vamos a hablar el día de hoy, una pequeña breve introducción acerca de la diferencia entre convenio, tratado y convenio. Entonces, no sé si la podemos agrandar un poquito más, por favor. Bien. Quizás durante el tiempo que ustedes han estudiado derecho o quizás por su paso por los tribunales o en alguna entidad de justicia, ustedes o en noticias o pues la experiencia que tengan dentro del mundo de derecho, ustedes hayan escuchado hablar acerca de pues el tema de tratados y convenios.
Si pudiera ser tan amable, caballero, de ampliarme la Sí, pantalla. ahorita la amplío, licenciado. Gracias, muy amable. Bueno, tratado, pues quizás hayan escuchado, ¿verdad? Hablar de esto de tratado y convenio. Existe una diferencia muy importante acerca de lo que es un tratado y un convenio. Vamos pasando, por favor. Vamos a iniciar hablando de lo que es un convenio internacional. Y este se define como un acuerdo formal. El convenio internacional es un acuerdo formal entre dos o más estados o entre estados y organizaciones internacionales, cuyo objetivo es establecer normas comunes o acciones cooperativas. No les voy a leer toda la diapositiva. En resumen, les voy a indicar que un convenio internacional es un acuerdo que se da ya sea entre estados u organizaciones, pero tienen un objetivo de cualquier categoría. Les voy a poner un ejemplo, un tratado de libre comercio. Este es, yo creo que los voy a confundir un poco. Cuando les hablo de convenio, les voy a decir que voy a empezar por el final. Cuando hablamos de convenio, hablamos de algo que no es muy formalista. Cuando hablamos de tratado, hablamos de algo que es formalista y vinculante. Cuando hablamos de un convenio, hablamos de algo que no es vinculante, y cuando hablamos de un tratado, hablamos de algo que sí es vinculante. El problema radica en que, esa es como que su naturaleza jurídica. El problema radica en que a la hora de nombrarlos, los nombran como tratados y convenios, no obstante que sus efectos jurídicos sean los de por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, aunque lleve el nombre de tratado, realmente sus efectos jurídicos son los de un convenio, que no son vinculantes. Les voy a dar el ejemplo. Aquí nos dice que un convenio internacional es un acuerdo entre estados o entre organizaciones. Los convenios pueden abarcar una amplia gama de temas, desde un medio ambiente o los derechos humanos, hasta el comercio y la seguridad internacional. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Dice, sus características son que tienen naturaleza cooperativa, son de adopción multilateral y tienen procedimientos más simples. No les voy a leer todas las diapositivas, yo les voy a mandar un texto posteriormente para que ustedes lo puedan leer y analizar bien lo que yo les estoy explicando en esta oportunidad. Cuando se habla de procedimientos más simples, quiere decir de que para que un tratado pueda ser aprobado por dos estados, no hay necesidad de que hayan tantos formalismos. Estos tratados pueden llevarse a cabo entre estados sin necesidad de que haya una aprobación por parte de autoridades de mayor rango. ¿Podemos seguir con la siguiente? Por favor. Nos dice, un tratado internacional es un acuerdo, bueno, vamos a regresar entonces, por favor. Muy bien. Les voy a explicar. La característica o la característica principal del convenio es que este no es vinculante, no es de carácter obligatorio, en tanto que el tratado sí es de carácter vinculante y obligatorio. Les voy a decir por qué. Por ejemplo, un tratado de libre comercio es algo que es acordado entre estados, pero realmente a la hora de incumplirse no adquieren los estados sanciones o no se adquieren mayores consecuencias, más que pues el incumplimiento de los acuerdos a los que se llegaron entre los estados. Ahora sí, continuemos, por favor. En cambio, que un tratado dice es un acuerdo formal entre estados que establecen obligaciones legales claras y precisas.
Los tratados son instrumentos vinculantes que se rigen por el derecho internacional. Es decir, un tratado tiene efectos de carácter jurídico. Era lo que hablábamos la otra noche, de que, por ejemplo, el Estado de Guatemala, al ratificar un tratado y al incumplir un tratado, Licenciada, tiene ese micrófono apagado. perdón, ¿dónde se quedaron? No sé si hasta dónde me escucharon, Jorge Morales. Bueno, les voy a repetir. Muy bien. Les estaba indicando que el tratado internacional es vinculante y el efecto de del tratado internacional es que tiene efectos jurídicos. Y al momento de que un Estado viola un tratado internacional, el efecto es de que puede ser sancionado. Los efectos de esta sanción es que, pues, por ejemplo, puede tiene la obligación de pagar pues un resarcimiento a las víctimas que pues en contra de las que incumplió, era lo que hablaba la otra noche el licenciado, ¿verdad? De que, por ejemplo, en el caso de, bueno, vamos a poner un ejemplo en el caso de Isabel Claudina, ¿verdad? Que, bueno, al momento de que se le violentaron los derechos de estas muchachas, que pues son dos, esta alerta Isabel Claudina realmente se generó de dos personas que casualmente ambas llevan el mismo nombre. No sé si el mismo nombre es Isabel o las dos son Claudinas, pero no me recuerdo en este momento. Pero al momento de que el Estado de Guatemala no cumplió con la debida investigación, al momento de que pues, se denunció y el Ministerio Público no investigó debidamente, el Estado de Guatemala incumplió con aplicar pues debidamente una investigación y el Estado de Guatemala fue sancionado y el Estado de Guatemala tuvo que cumplir con pagarles una indemnización y pues fue condenado a pagar infinidad de cuestiones. Esto es lo que genera un tratado internacional. En cambio, un convenio no tiene esas repercusiones. Esa es la diferencia entre un tratado y un convenio. Vamos a la siguiente, por favor, Jonathan. Sus características es que sus obligaciones son claras. Los sujetos son de derecho internacional. Dice, los tratados están regulados por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Y el número 3 dice la ratificación formal, es a lo que íbamos. Un convenio no tiene tantas formalidades, simplemente pues es realizado entre los estados. En cambio, un tratado es, por ejemplo, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos, ¿verdad? Fue emitida en 1948, pero debió ser ratificada por el Estado de Guatemala. ¿Y cómo se ratifica? A través de, pues, el organismo legislativo. Entonces, esa es la ratificación que se hace a través de, dice, los tratados internacionales suelen recurrir a un proceso más riguroso de ratificación por parte de los estados firmantes. Esto implica que, en muchos casos, los parlamentos nacionales deben aprobar el tratado antes que entre en vigor. Entonces, no es nada más decir, bueno, Guatemala, pues yo acepto. Tiene que el Estado de Guatemala, a través de el organismo correspondiente, aprobar este tratado, es decir, tiene más formalismo. Y al momento de Guatemala ratificar, Edwin, yo ya les expliqué al inicio de la clase lo del examen. Bueno, al momento de que el Estado de Guatemala ratifica un tratado, tiene la obligación de cumplirlo, y si incumple un tratado, pues la consecuencia es las sanciones. Ahora bien, el problema radica en que hay tratados que llevan de nombre convenio, pero aunque lleven el nombre de convenio,
tienen los efectos de un tratado. Hugo, su micrófono, por favor. Entonces, por ejemplo, Hugo, ¿quiere tomar la palabra? Compañero Hugo, tu micrófono. Hugo Gilberto, tu micrófono. Hugo Gilberto, buenas noches. Bueno, vamos a continuar, disculpen. Hay convenios que pues, a pesar de llevar el nombre de convenios, pues realmente tienen el carácter de tratados. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, ese, a pesar de llamarse convenio, realmente es un tratado. Les posteé el día de hoy, quizás me van a perder un poquito ahorita la imagen. Creo que es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes, Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esa Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, esa sí es un convenio, porque esa no tiene un carácter vinculante. Ese convenio incluso fue... Se le apagó el... ¿Me escuchan? Bueno. Ahora sí, gracias. Les indicaba, incluso esa declaración fue incluso emitida antes de la Declaración de Derechos Humanos y fue emitida acá en la región, en este continente americano. Entonces, yo creo que como estudiantes de Derecho, a lo largo de nuestra carrera vamos a ir conociendo y diferenciando. Es realmente a veces imposible tener el control sobre tantas leyes, sobre tantos tratados, sobre tantos convenios, incluso en Guatemala hay infinidad de leyes que ni siquiera los mismos jueces, los mismos fiscales, tienen el control sobre tanta ley que existe, pero pues por eso hay que especializarse, ¿verdad? Por eso es importante especializarse en un área del derecho para tener mayor control. Es por eso, y me viene a la mente un ejemplo que me da un catedrático, ¿verdad? Yo como paciente no dejaría que pues alguien especialista en huesos me venga a operar del cerebro. Es lo mismo en el derecho, ¿verdad? Yo no dejaría que alguien especialista en derecho mercantil, ¿verdad? Venga a llevarme un proceso por homicidio. Entonces, el derecho es tan amplio, que pues yo no culpo, ¿verdad? De que en determinado momento no tengamos el control de todas estas cuestiones que yo les digo, ¿verdad? A veces hay tratados que se llaman convenios, pero realmente tienen el carácter y los efectos de un tratado. Entonces, vamos con la siguiente, Jonathan, por favor. Dígame, David. Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿cómo diferenciarlos entre tratados y convenios? Muy bien. Ahí sí que es lo que yo les estoy explicando, ¿verdad? La diferencia es si estos han sido ratificados por el Estado de Guatemala. Así. ¿Cómo han sido ratificados por el Estado de Guatemala? A través del organismo legislativo. Si estos son de carácter vinculante, permítanme. Si estos son de carácter vinculante y si estos que conllevan como efecto que al incumplirlos, conllevan como efecto una sanción al Estado de Guatemala. Esa es la forma en diferenciar un tratado de un convenio. ¿Estamos?
Muy bien. Ahorita le voy a ampliar más su pregunta, su respuesta. Diferencia en su ámbito de aplicación. Los tratados internacionales suelen tener un alcance más amplio y pueden abarcar temas de gran relevancia como la paz, la seguridad internacional, las fronteras territoriales o los derechos humanos. Los convenios internacionales, por su parte, pueden centrarse en temas más específicos y técnicos como las regulaciones laborales y ambientales. Siguiente, por favor, Jonathan. Diferencias en la fuerza vinculante. Aunque ambos instrumentos tienen un carácter vinculante, los tratados suelen tener más fuerza jurídica. Esto significa que su incumplimiento puede tener consecuencias graves. Es lo que yo les comentaba, ¿verdad? Sus consecuencias graves son las sanciones internacionales o disputas en tribunales internacionales. Los convenios, aunque también son obligatorios, pueden permitir una mayor flexibilidad en su interpretación o en la implementación de sus disposiciones. Siguiente, por favor, Jonathan. Con eso terminamos este tema en cuanto a la cuestión de convenios y tratados. Como les digo, es bastante amplio este tema de los convenios y tratados. Hay infinidad. Ahorita vamos a tocar algunos de ellos. Solo en materia de derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, los principales que toca nuestra Declaración de Derechos Humanos. Tendríamos que tener quizás otro mes de clases para poder tocar. No, Paola, por eso les expliqué al inicio de la clase. Mañana solamente el examen es de nuestra Declaración de Derechos Humanos y las diapositivas que vimos en la clase del día lunes. El día lunes creo que fue lo que hablamos de la Declaración de Derechos Humanos, el Holocausto, la Primera, Segunda Guerra Mundial, características, qué son los derechos humanos. Eso es lo que vamos a ver en el examen de mañana, por favor. Vamos ahora sí a hablar del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La presentación de lunes ya está posteada en la plataforma. El Pacto Internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado el 16 de diciembre del año 66 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Es un tratado multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos, estableciendo mecanismos para su protección y garantía. Derechos civiles y políticos protegen la libertad del individuo, su vulneración por parte de los gobiernos, organizaciones sociales e individuos privados que aseguren su capacidad de participar en la vida política de la sociedad y el Estado libre de toda discriminación o represión. Vamos a regresar, por favor, pacto en el que estábamos, en el primero, gracias. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos referimos más en cuanto a nuestros derechos como ciudadanos, en cuanto al derecho al voto, derecho a nuestras garantías fundamentales. Uno de los principales exponentes o defensores, perdón, de estos derechos civiles y políticos fue Martin Luther King Jr. en Estados Unidos, que pues fue un gran activista en su tiempo, ¿verdad? Que luchó por los derechos de las personas de color, que pues por mucho tiempo fueron segregados, discriminados en Estados Unidos. Recordemos de que por mucho tiempo las personas de color pues fueron discriminadas, pues se pensaba, ¿verdad?, de que una persona de color pues era inferior y pues por lo mismo no tenía derecho al voto, no tenía derecho pues a la salud, bueno, derecho a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
esto a grandes rasgos, porque no podemos entrar en detalles. Yo por eso se los posteé en la plataforma para que ustedes tengan la oportunidad de poder leerlo, porque realmente sí es bastante amplia nuestra lista de pactos y no terminaríamos en este mes. Siguiente, por favor. Vamos a hablar del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un tratado multilateral general que reconoce derechos económicos, sociales y culturales. Establece mecanismos para su protección y garantía, adoptado por la Asamblea Nacional de la ONU el 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 3 de enero de 1976. Estos son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para la vida, la dignidad, la libertad, en cuanto al trabajo, la seguridad, la salud. Era lo que hablábamos el día de ayer, ¿verdad? La seguridad social, la salud, el derecho al trabajo, a los ancianos, a una vida digna, las cuestiones básicas de seguridad, pues todos estos derechos humanos están plasmados en este Pacto de Derechos Económicos y Sociales. Y que es todo lo que un ser humano necesita para su desarrollo integral. O sea, el derecho a la vida es un derecho fundamental, pero ¿qué es lo que o sea, no es solo el hecho de tener, ya estoy vivo, pero ¿qué necesito yo para estar vivo? O sea, necesitamos una persona necesita de muchas cosas para el desarrollo integral. Entonces, a esto se refieren los derechos económicos, sociales y culturales. La cultura es importante, ¿verdad? El desarrollo cultural, el hecho de que se me reconozcan mis derechos de autor, todo lo que hablábamos el día de ayer, todo esto está reconocido en este pacto de derecho, en este pacto. Vamos a la siguiente. Y con ello les digo, derechos económicos, hablamos de alimentación y vivienda, derechos sociales, hablamos de seguridad social, salud física y mental, y derechos culturales, derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humana. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar de nuestro pacto del cual nos vamos a examinar mañana, que es, perdón, nuestra Declaración Universal de Derechos Humanos, que es de la cual nos vamos a examinar mañana, el Pacto de Derechos Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El que dio origen a todo fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948. Posterior a eso, se emitió el Pacto de Derechos Sociales y Cultura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue el segundo, y el tercero, el Pacto de Derechos Sociales y Culturales. Estos tres en su conjunto conforman la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Por favor, continuemos. La Carta Internacional de las Naciones Unidas no solo representa el instrumento constitutivo de las Naciones Unidas como organización, sino que se trata de un manifiesto legal multilateral que abarca un conjunto de principios y normas básicos destinados a garantizar la paz, la libertad, el desarrollo, la igualdad y los derechos humanos en todo el mundo. Pongámoslo de esta manera. La Declaración Universal de Derechos Humanos comprende los derechos básicos inherentes del ser humano. Por otro lado, el pacto, el anterior contiene otra gama de derechos y el tercero contiene otra gama de derechos que también son parte del ser humano, pero están como que divididos y en su conjunto conforman esta Carta Internacional de Derechos Humanos. Estos principios y normas reflejan los valores comunes que se proclaman en el preámbulo en nombre de los pueblos de las Naciones Unidas. Por definición, es el tratado multilateral más innovador y pionero jamás pactado entre los estados. Hoy en día se trata de un instrumento universal a través del cual todos los estados han aceptado solemnemente que se rijan sus relaciones internacionales. Entonces, Guatemala está regida
por esta Carta Internacional de los Derechos Humanos. Siguiente, por favor. ¿Cómo está conformada? Pues ya se lo dije, ahí estamos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene 3 protocolos facultativos que también forman parte de esta carta. Siguiente. Vamos a continuar. De esta carta, pues ya se van desprendiendo otras, por ejemplo, aquí dice convención. Convención no dice tratado para la prevención, pero a pesar de que no dice tratado, tiene efecto de un tratado. Entonces, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio. Esta fue, es un documento de las Naciones Unidas aprobado y adoptado y abierto a la firma y ratificación o adhesión por la Asamblea General en su resolución 260A del 9 de diciembre de 1948, entrado en vigor el 12 de enero de 1951. El genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, política o nacionalidad. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es decir, exterminio, eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Siguiente, por favor, Jonathan. De eso hablábamos en nuestra primera clase, ¿verdad? Hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, 1935 a 1948, en donde Adolf Hitler, en su, que era un antisemita, ¿verdad? Y ante su odio por los judíos, pues decidió que quería exterminar a todo el pueblo judío y pues inició por invadir Polonia y desde eso arrasó, ¿verdad? Empezó arrasando con los judíos y mató a cuanto judío pudo, matándolos en sus propios lugares, a cuanto lugar fue ocupando y también enviándolos a campos de concentración. Entonces, esto es el genocidio, la exterminación de un pueblo por raza, religión, etnia, y es el odio hacia una población. Stalin y Hitler solamente son 2 ejemplos de genocidas. Hay 10 genocidas más atroces que ellos. Aquí están los ejemplos: República Dominicana, Namibia, Chechenia, Japón, Grecia, asirios, Ruanda y Burundi, Camboya, armenios, China. No vamos a entrar en detalles porque no terminaríamos hoy, pero esos son ejemplos de otros genocidios que han habido. La famosa pregunta: ¿en Guatemala hubo o no hubo genocidio? No vamos a entrar en detalles porque no vamos a terminar el día de hoy, pero lo que sí es cierto es de que fue triste lo que sucedió en nuestro país. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta es proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1963. Afirma la necesidad de eliminar rápidamente todas las partes del mundo discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y asegurar la comprensión y el respeto a la dignidad de la persona humana. Esta es la declaración declaración de eliminación de todas las formas. Convenios. Tratados y convenios. Pónganle al tema de la clase de hoy. Tratados y convenios, por favor. Siguiente, por favor, Jonathan. Aparte de la declaración está la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Son dos cosas diferentes. ¿Podemos regresar, por favor? Está la declaración y aparte está
quiero que le pongan atención a esto, la declaración que fue declarada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1963. Por favor, ahora sí continuamos. Y aparte está la convención, que fue adoptada y abierta a la firma de ratificación en la Asamblea en la resolución el 21 de diciembre de 1965. Discriminación es la marginación, exclusión, segregación, rechazo, apartamiento, distinción y diferenciación de, pues, una persona por su raza, por su color, por su estatus social, por X circunstancia, ¿verdad? Siguiente, por favor. La diferencia entre la declaración y la convención es que la declaración pues solo contiene circunstancias de manera más general, en cambio la otra es como que más específica y más completa. Por supuesto, una se desprende de la otra. El artículo 1 de la convención da la definición de la discriminación, indica que es toda... pues denotará toda distinción, convención, la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular el menoscabo, reconocimiento, gozo o ejercicio de condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Esa, según la convención, es la definición de discriminación. Yo les posteé en la plataforma esa entrevista que les decía, ¿verdad? Realizada a la autora Rigoberta Menchú. Ella al principio, ¿verdad? Habla de su vida, habla de cuando trabajó en el colegio. Miren, compañeros, yo ya les dije cuál es el tema a poner. Si no están poniendo atención, lo lamento mucho. No puedo estarles repitiendo a cada rato. ¿Cuál es el tema? Ya, buenas noches. Disculpe, fíjese que la asistencia dice 11 de diciembre y hoy es 12. No sé si es esa. Bueno, creo que tal vez se confundió Mariana al momento de... Tal vez si le pudieran poner al tema el nombre del tema. Licenciada, perdone, pero abajo se le puede poner la fecha 12. Muy bien, por favor, si fueran tan amables, compañeros. Gracias, Telma. Muy bien. Si le pudieran hacer la observación ahí donde dice tema y asistencia del 12, además del tema, por favor. Bueno, les decía de que la entrevista que yo les posteé, ella habla de su vida, ¿verdad? Y de cuando trabajó en el colegio belga, pero pues hay una parte muy interesante en donde habla acerca de la discriminación. Entonces, se los dejo ahí, ¿verdad? No con ánimos de entrar en, pues, hacerlos incurrir en algún tipo de ideología, porque no ese es el objetivo. Solamente que es interesante tener varios puntos de vista. Siguiente, por favor, Jonathan. Sí, gracias, Gabriela García, por su opinión. Vamos a hablar de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que era lo que yo les hablaba al inicio de la clase. Esta Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se adoptó en mayo de 1948, meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Escuchen, esta se adoptó antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración, ojo, esta no es un tratado, esta tiene carácter de convenio, no es vinculante. Fue emitida antes de la Declaración de Derechos Humanos. Dice, establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos, miren, perdón, ahí hay un error, dice, tienen derechos y deberes consagrados en dicha declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo, etcétera. Primer instrumento del continente americano que establece un listado de todos los derechos humanos que tienen las personas por el simple hecho de ser un ser humano. Es decir, fue el primer instrumento en el continente americano. Siguiente, por favor. Incluye una lista de 27 derechos, no de 27 artículos, de 27 derechos, como el derecho a la vida, la libertad. Dígame, Shawnee.
Downey. Bien. Les decía que incluye una lista de 27, no artículos, sino 27 derechos, como el derecho a la vida, la libertad de expresión, derecho a la justicia, derecho a la salud, derecho a la educación, al trabajo, etc. Se diferencia de otros porque incluye tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, culturales y sociales. No es un, oigan, no, perdón, bueno, oigan, o lean. No es un tratado internacional, es decir, no es de cumplimiento obligatorio. Este es de pues, relevancia, ¿verdad? Toda vez que este fue creado aquí, pues emitido o aquí en nuestro continente americano. Pionero en cuanto a derechos humanos y pues aunque no tenga carácter vinculante, pues puede ser de referencia en cualquier circunstancia que pueda ser de utilidad para cada uno de nosotros en cualquier juicio que podamos, en donde pueda ser utilizado. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? No, licenciada, gracias. Todo está bien clarito, Lick, bastante, más que todo refrescarnos respecto a estos temas, ¿verdad? Para poder ir entendiéndolos, pero todo muy bien, muchas gracias.